Hay algo que Christopher Walken ha estado ocultando durante 40 años. Ocurrió en un yate cerca de la isla Catalina. 3 personas se fueron a dormir esa noche. Solo 2 despertaron. Natalie Wood fue encontrada flotando en el Pacífico, magullada y sin vida. Walken estaba allí, también su marido. Alguien oyó gritos. Alguien tiró una botella. Alguien sabe exactamente lo que pasó. Ahora, a los 82 años, surgen nuevos detalles. Detalles sobre celos, alcohol y una pelea que se volvió mortal. El capitán finalmente habló. Y lo que Balan dijo a los investigadores cambia todo lo que creíamos saber. Él no nació. Christopher ni siquiera nació en el mundo del espectáculo. Era Ronald Walken, un chico tímido de Atoria, Queens, nacido el 31 de marzo de 1943. Su madre, Rosalie, había escapado de la pobreza en Glasgow, mientras que su padre, Paul, vino de Alemania y abrió una pequeña panadería. Paul cambió su apellido de Bullen a Walken durante la guerra. Ser alemán en el Nueva York de los años 40 no era fácil. Los vecinos susurraban, los clientes dudaban. Ese sentimiento de ser observado, de ser diferente, permaneció con Walken. Ayudó a dar forma a la inquietante calma que más tarde aportó a sus papeles más inolvidables. Pero la verdadera sorpresa es que no empezó actuando, sino bailando. Con solo 3 años, su madre le apuntó a un estudio local, mientras otros niños apenas dejaban los pañales. Walken aprendía claqué, ballet y acrobacias. A los 5, ya podía hacer rutinas complicadas. A los 7 años ganaba $50 a la semana bailando en el Majestic Theater de Brooklyn. Eso es como $600 hoy. No solo se movía bien, se movía como alguien que sabía que el ritmo podía contar historias tan poderosas como las palabras. Cada pavoneo, pausa y mirada que dio en la pantalla más tarde vino de esas pistas de baile, y no lo hacía solo. Walken tenía 2 hermanos, Kenneth y Glenn. Los 3 se vieron arrastrados al floreciente mundo de la televisión en directo de los años 50. El truco, simplemente aparecer. Se quedaban en los estudios del Rockefeller Center de la NBC hasta que alguien necesitaba muebles. Niños que se quedaban en segundo plano, a $7 al día. Ayudaba a pagar las facturas. Walken terminó en la Colgate Comedy Hour y en el Wonderful John Acton, por lo general, sin acreditar, pero siempre absorbente. Observaba cómo las luces daban en la cara, cómo los directores daban las indicaciones. Como todo en el mundo del espectáculo funcionaba como un reloj. No era glamuroso, pero era una clase magistral de cómo funcionaba la industria. No se detuvo ahí. A los 10 años, Walken se matriculó en la Escuela Infantil Profesional de Manhattan. No era una escuela normal. Las clases terminaban a la hora de comer y las tardes se llenaban de entrenamientos de interpretación, actuación, canto y baile. Estudiantes como Liza Minnelli y Elliot Gould compartían los pasillos. Los profesores no se limitaban a corregir trabajos, buscaban talentos. La escuela tomaba una parte de las ganancias de sus estudiantes como un agente no oficial. Camina y aprende rápido. Esto era un negocio. Apareces, das en el blanco y cumples. Sin excusas, le dio la disciplina que definiría su trabajo durante décadas. Luego llegó algo totalmente inesperado. Cuando tenía 16 años, pasó un verano domando a un león. No es una metáfora. Vio un anuncio en Dorari de un pequeño circo que buscaba un domador de leones y consiguió el trabajo. El león Seba era una hembra africana de 300 libras. La consideraban mansa, pero eso no existe cuando estás solo en una jaula. Walken actuaba 2 veces al día, ganaba $25 a la semana y vivía en una caravana. Más tarde bromeó diciendo que una vez que te has enfrentado a un león, ningún director del mundo puede asustarte. No era una escuela de interpretación, pero le enseñó presencia, valentía y quietud. Y esos rasgos nunca se fueron. Con solo 16 años, Ronnie Walken se subió a un escenario de Broadway. Era 1959 y la obra era J.B., una adaptación del libro de Job. No era una simple obra escolar. Había ganado el premio Pulitzer y el Tony a la mejor obra. Una pesada historia sobre el sufrimiento y la fe representada ante la crítica y el público de Nueva York. Para un adolescente de Queens conseguir un papel en algo tan grande era raro. Ya no estaba haciendo números musicales. Esto era un trabajo serio, teatro serio. Y le dio una muestra de lo que se sentía actuar de verdad. Profundo, emocional e inolvidable. Fue el primer gran paso lejos de papeles infantiles y en el mundo del drama de gran alcance. 2 años más tarde, en 1961, se matriculó en la Universidad de Jofra, pero la vida universitaria no duró mucho. Al cabo de 1 año, abandonó los estudios. La razón, un trabajo, no cualquier trabajo,
sino un papel en la reposición fuera de Broadway de Fast Forward, un musical original de 1941. El sueldo ayudó, pero más que eso, le dio trabajo real con actores reales. No dejó la universidad por aburrimiento. Se marchó porque el mundo fuera de las aulas ya le llamaba y confió en su instinto. Esa decisión, arriesgada en aquel momento, dio sus frutos. Empezaron a llegarle más papeles. A lo largo de la década de 1960, estuvo en todas partes en el teatro. Se enfrentó a Shakespeare en Medida por Medida, a Tennessee Williams en El tatuaje de la rosa y luego al León en invierno. Su actuación le valió el Premio Mundial de Teatro, que solo se concedía a los debutantes más prometedores. No fue suerte, fueron años de aprender cada línea, cada emoción, cada gesto. Ya no era un actor más, se estaba convirtiendo en un hombre que la gente respetaba. En 1971, debutó en el cine en Las cintas de Anderson, dirigida por Sidney Lumet. La película estaba protagonizada por Sean Connery en el papel de un exconvicto que planea un atraco masivo. Balkan interpretó a otro exconvicto parte de la tripulación. Era un papel secundario, pero importante. La película se adelantó a su tiempo. Fue una de las primeras en hablar de vigilancia y cámaras ocultas, y la presencia de Balan no pasó desapercibida. Hollywood empezó a prestarle atención. 6 años después, en 1977, apareció en Annie Hall. Solo tuvo una escena, pero fue suficiente. Interpretaba a Dwan, el hermano del personaje de Diane Keaton. Con voz pausada, hablaba tranquilamente de sus fantasías de estrellar su coche contra el tráfico. Escalofriante, intenso e inolvidable. Ese momento dejó huella. La película ganó 4 Oscar y 4 BAFTA. Ganó más de $38 millones en taquilla. Y caminando. La gente empezaba a recordar su cara. Entonces llegó 1978. El cazador de ciervos, una película sobre la guerra de Vietnam que lo cambió todo para él. Interpretó a Nick, un obrero del acero convertido en soldado que acaba destrozado por la guerra. La película costó 15 millones e hizo $49 millones. En los Oscar ganó 5 premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Secundario para Balkin. Ese papel fue desgarrador. La gente salía de los cines conmocionada. Sus padres incluso le llamaron después de verlo para asegurarse de que estaba bien. Así de real lo hizo sentir. Una escena en particular dejó una cicatriz en la historia del cine. Las escenas de la ruleta rusa. El personaje de Balkan se ve obligado a jugar en un campo de prisioneros vietnamita. Fue brutal, tenso. Y algunos dijeron que no era históricamente exacto. Los periodistas afirmaron que el Vietcong nunca hizo eso, pero Roger Ebert defendió las escenas, diciendo que funcionaban como un símbolo. Originalmente, el guión no tenía nada que ver con la guerra. Se trataba de hombres jugando a la ruleta en Las Vegas. Cimino lo cambió, lo trasladó a Vietnam y creó algo inquietante. Años después, The Deer Hunter sigue siendo, junto a Platón, Apocalypse Now y Full Metal Jacket, una de las mejores películas sobre la guerra de Vietnam. Después de esa actuación, Cimino no dejó que Balkan fuera muy lejos. En 1980, volvió a contratarlo, esta vez en Heaven's Gate. La película fue masiva, pero se estrelló con fuerza. Presupuestada en unos $11 millones, se disparó a 44 millones y solo recaudó 3,5 millones en taquilla. La película fracasó tanto que United Artists, el estudio que la produjo, fue vendido. La era de las películas dirigidas por el director terminó con esa película. Luego vino un gran drama fuera de la pantalla. Se suponía que iba a ser un tranquilo fin de semana de acción de gracias. El 28 de noviembre de 1981, Christopher Balkan se unió a Natalie Wood y su marido, Robert Wagner, a bordo de su yate de 58 pies, Splendor. Se dirigían a la isla de Santa Catalina. También iba con ellos el capitán del barco, Dennis Davern. Balkan y Wood estaban rodando Brainstorm en ese momento, y el viaje iba a ser un descanso del rodaje, pero las cosas se torcieron rápidamente. A la mañana siguiente, Natalie Wood estaba muerta. Su cuerpo fue encontrado flotando en el Océano Pacífico a 1 milla del barco. Tenía 43 años. Tenía moretones en los brazos y la cara. Su nivel de alcohol en sangre era de 0,14. También tenía analgésicos y pastillas para el mareo en su sistema. Nadie sabe con certeza cómo terminó en el agua. Y ese silencio ha perseguido a Hollywood durante más de 40 años. El capitán Davern dijo más tarde que algo se había estado cociendo a fuego lento durante días. Afirmó que Natalie se había acercado a Balkan durante el rodaje. Demasiado cerca. Dijo que su química no era solo para las cámaras. Según él,
La tensión en ese barco venía de algo más que bebidas fuertes, venía de los celos. Lana Good, hermana de Natalie, admitió que podría haber habido sentimientos, pero quizás solo en la cabeza de Natalie. Aún así, la chispa fue suficiente para encender algo mucho peor. Esa noche, todo explotó. Dabun dijo que oyó cristales romperse, una botella, luego la voz de Robert Wagner, aguda y furiosa. ¿Qué intentas hacer, mi mujer?, le gritó supuestamente a Balkin. No fue solo una pelea insignificante. La ira de Wagner llenó el barco. La fiesta se enfrió. Wagner dijo más tarde en sus memorias que discutieron por la actuación. No por celos, pero años después, en un documental de 2020, admitió que sí, que él y Balkan discutieron por Natalie aquella noche. Después de los gritos, Natalie se fue. Se dirigió a su habitación enfadada. Davern dijo que Wagner la siguió. ¿Qué pasó después? Nadie lo sabe realmente, pero fue ruidoso. Davern lo llamó una pelea ardiente. A la mañana siguiente, Natalie había desaparecido. Su cuerpo, magullado y sin vida, apareció cerca de un bote a la deriva. 2 personas en un barco cercano dijeron haber oído a una mujer gritando esa noche, pidiendo ayuda. Según la versión oficial, fue un accidente, pero a Natalie le aterrorizaba el agua, ni siquiera sabía nadar. Su familia nunca lo creyó. Balkan apenas habló de ello. En una entrevista de 1986, lo cerró rápidamente. No sé lo que pasó, dijo. Se resbaló y cayó, estaba en la cama, fue algo terrible. Sus ojos, según el periodista, se volvieron gélidos. En 1997, ofreció otra teoría. Dijo que tal vez Natalie oyó el bote golpeando el barco y salió a amarrarlo. Eso fue todo. Pero en privado sí habló con los detectives cuando se reabrió el caso. Lana Wood dijo que les contó todo con la condición de que nunca revelaran lo que dijo. Ese silencio nunca se ha roto. Meses antes de la tragedia, Balkan había deslumbrado al público de otra manera. En Pennies from Heaven, interpretó a un chulo que bailaba claqué. La mayoría de la gente no sabía que Balkan llevaba bailando desde los 3 años. Se formó en ballet, claqué e incluso participó en musicales de niño. Hizo el gran número de baile de la película en solo 5 tomas, sin paradas. Lisa Minnelli dijo que le recordaba a los bailarines de MGM de su infancia. Ese papel le llevó 20 años más tarde a su inolvidable baile en el video de Fatboy Slim, Arma Predilecta. En 1985, Balkan dio un giro más oscuro. Interpretó a Max Zorin, el villano de Bond en Una vista para matar. Zorin era un genio maníaco creado mediante experimentos científicos nazis. Planeaba destruir Silicon Valley para controlar el mercado de microchips. Balkan aportaba una calma espeluznante a la locura, pero tenía un miedo secreto. Le aterrorizaban los caballos. Así que, para sus escenas, utilizaron un viejo caballo mecánico de los años 40, que en su día usó Elizabeth Taylor. Incluso entre bastidores, la película provocó problemas. La auténtica Zoran Corporation amenazó con demandar a los productores por el nombre del personaje, lo que les obligó a añadir una cláusula de exención de responsabilidad. 2 años antes, en 1983, Balkan protagonizó La Zona Muerta, basada en una novela de Stephen King. Interpretó a Johnny Smith, un hombre que despierta de un coma con poderes psíquicos. Cada toque le daba visiones, algunas trágicas, otras aterradoras. Vio a la hija de una mujer atrapada en un incendio. Vio un futuro en el que un político interpretado por Martin Sheen se convierte en presidente y provoca una guerra nuclear. La interpretación de Wan fue inquietante. Hizo que el personaje fuera a la vez amable y torturado. Los críticos alabaron la forma en que captó a un hombre roto por el peso de su don. Trabajar con el director David Cronenberg en La Zona Muerta dio a Balkan la oportunidad de sumergirse de lleno en el terror psicológico. La película obtuvo una puntuación del 89% en Rotten Tomatoes. El estilo oscuro y comedido de Cronenberg dejó respirar la interpretación de Wan. Hablaba con pausas lentas y reflexivas. Cada pausa añadía peso. No solo daba miedo, era triste. La asociación demostró que Balkan podía dirigir una película con tranquila intensidad. No solo interpretar extraños papeles secundarios. Pero Balkan no siempre era oscuro. Podía ser sorprendentemente divertido. Anne Wayne's World 2. Interpretó a un productor musical de voz suave. En Saturday Night Live, se hizo legendario en el sketch More Cowbell. En el papel de Bruce Dickinson, pronunció la ya icónica frase con una seriedad mortal: tengo que tener más encerro. La broma se hizo tan grande que la gente seguía gritándole décadas después. También apareció en comedias como Joe Dirt, Mouse Hunt y America's Sweethearts, a menudo interpretando a bichos raros que se roban la escena.
¿Qué hizo que su comedia funcionara? Nunca la trató como una broma. Lo interpretó sin tapujos y eso lo hizo aún más divertido. Christopher Walken conoció a Georgian Thorne en 1963, cuando actuaban juntos en una producción en gira de West Side Story. Interpretaban a una pareja sobre el escenario, pero la conexión iba más allá de la actuación. Georgian dijo más tarde, cuando le conociste, sabías que tenía futuro. Nunca había conocido a nadie así en mi vida. Salieron juntos durante 6 años y finalmente se casaron en enero de 1969, hace más de 56 años. Lo que llama la atención es cómo Georgian cambió tranquilamente toda su trayectoria profesional de actriz a actriz de reparto solo para apoyar a Christopher. No fue un sacrificio, fue un movimiento inteligente y estratégico. Ella vio lo que él podía llegar a ser y ayudó a despejarle el camino. Toda su relación se basaba en el trabajo en equipo, no solo en el romance. Georgian no se desvaneció en el fondo, construyó una carrera que la convertiría en una leyenda por derecho propio. A partir de 1989, trabajó en más de 80 películas y programas de televisión como directora de casting. Junto a Sheila Jaffe, cofundó Walken Jaffe y juntas dieron nueva forma a la televisión moderna. Su éxito más famoso, Los Soprano. Esa serie cambió la televisión para siempre y fueron ellos quienes decidieron quién interpretaría cada papel. También hicieron el reparto de Entourage y una amplia mezcla de películas. Basot, Monkey Bone, Vedas Led, Black Knight, Dos chicas y un chico y muchas más. Georgiana incluso hizo un cameo en Los Soprano en 2006, demostrando que nunca dejó de lado la interpretación. No se limitó a aprovechar la fama de su marido, sino que se labró su propio legado. Una de las decisiones más audaces que tomaron como pareja fue no tener hijos. Balkan siempre ha sido brutalmente sincera al respecto. En una entrevista de 2005 dijo, no tengo hijos y me alegro de no tenerlos. Adora a sus sobrinos, pero se alegra igualmente cuando se van. Cree que su carrera no habría sobrevivido si hubiera tenido hijos. Amigos con los que creció tuvieron que dejar de actuar cuando se convirtieron en padres. Balkan no, se mantuvo libre, dispuesto a trabajar siempre que sonaba el teléfono. Así siguió actuando durante largos periodos de sequía. Lo dijo claramente, no tengo hijos, no tengo aficiones. No me gusta viajar, pero me gusta ir a trabajar. Para él, actuar lo es todo. Su forma de vivir es tan inusual como su carrera. Tiene 82 años y nunca ha tenido un teléfono móvil, ni una sola vez, ni ordenador, ni correo electrónico. Cuando necesita hacer una llamada, pide prestado un teléfono, en el plató. Esto a menudo significa pedirle el móvil a un miembro del equipo al azar. Ni siquiera usa reloj, solo le pregunta la hora a la gente. No se trata de no entender la tecnología, es una elección deliberada. Prefiere la vida sin ruido digital. Todo lo que hace, cada llamada, cada cita pasa por agentes o asistentes. Es una forma de vida de la vieja escuela en un mundo hiperconectado. Y parece que le encanta. Luego está su vestuario. Balkan no compra ropa, la roba de los sets de rodaje. Lo ha admitido. En cada película en la que trabaja, se lleva algunos objetos a casa. No es solo ahorro. En 2010. Los fans se dieron cuenta de que llevaba una chaqueta de su película de 1990, El consuelo de los extraños. En un evento de prensa, no la lucía, era solo su chaqueta. El estudio había renunciado a intentar impedírselo. Algunos incluso lo presupuestan ahora, llamándolo impuesto sobre la ropa. Su ropa es básicamente una cronología de toda su carrera cinematográfica. Cada atuendo cuenta una historia, y todo se mezcla en su estilo cotidiano. En 2010. Balkan dejó el teatro para siempre. La razón, los miembros del público usando sus teléfonos durante los espectáculos. Estaba actuando en Broadway en Heavy Handing, en Spokane, y la gente no paraba de contestar llamadas en mitad de la representación. Le destrozó la experiencia. El teatro en vivo se basa en un enfoque compartido, un vínculo silencioso entre el actor y el público. Cuando eso se rompió, Balkan se marchó. Llevaba décadas subido a un escenario, empezando por musicales en su juventud y luego dramas serios, pero cuando desapareció el respeto, él también, nunca volvió. No se trataba de ego, se trataba de preservar la integridad del oficio. En casa, vive como si aún estuviéramos en los años 80, su televisor es solo por satélite, ve películas antiguas, las noticias y deportes, ni streaming, ni Netflix, ni binge watching, incluso recibe DVDs por correo de los estudios, discos físicos reales. Todo es intencionado. Le gusta la forma antigua de hacer las cosas. Lee las notas del DVD, ve las películas de principio a fin, sin saltos, sin distracciones.
Se trata de disfrutar de la experiencia completa, como se hacía antes con las películas. Puede que siga las noticias, pero el entretenimiento que se queda estancado en el tiempo. Y por último, está la hierba. Balkan no lo oculta. Cuando se le pregunta si se droga, responde que sí. Para él, se trata de creatividad. No se trata de ir de fiesta. Es una herramienta, algo que ayuda a aflojar la mente y desbloquear algo extraño y brillante. Dado lo excéntrica e inesperada que suele ser su actuación, esto tiene mucho sentido. Christopher Balkan nunca interpreta un papel como se espera. De eso se trata. Su estilo es extraño, reservado, y a veces francamente absurdo, pero de alguna manera siempre funciona. Por ejemplo, en una de sus películas tuvo que teñirse el pelo de un extraño color falso. En lugar de limitarse a seguir el guión, creó una broma privada dentro de su propia mente. En todas las escenas, ya fueran serias, románticas o llenas de acción, Balkan pensaba en silencio lo mismo. ¿Qué piensas de mi pelo? No importaba lo que dijera la línea. Sus pensamientos se quedaban atascados en esa única pregunta. Se imaginaba que todo el mundo le miraba el pelo y que eso influía en su forma de pronunciar las palabras. El público no lo sabía, pero podía sentir que algo no iba bien. Y esa era la magia. A veces lleva las cosas aún más lejos. Mientras actúa, puede fingir que es alguien completamente diferente por dentro, como Elvis Presley, Bugs Bunny, o incluso un comandante U-Boot alemán. Mientras tanto, en el exterior, sigue interpretando el guión como se supone que debe hacerlo. Nadie a su alrededor tiene idea de lo que está pasando en su cabeza, ni el director, ni los otros actores, nunca se lo dice, pero este juego de rol interior cambia su forma de moverse, hablar y reaccionar. Dice que le ayuda a alcanzar emociones que no podría encontrar de otra manera. Es como si interpretara dos papeles a la vez. Una para el público y otra solo para él. A pesar de todo su éxito, Balkan admite que tiene problemas con algo básico: recordar sus diálogos. Memorizar diálogos nunca le ha resultado fácil. Incluso después de décadas actuando, sigue siendo la misma batalla. Él lo llama machacar las líneas. Se pasa horas en la cocina repitiendo sus diálogos en voz alta mientras cocina o hace las tareas domésticas. Pollo en una mano, guión en la otra. Él cree que las distracciones en realidad ayudan a la línea de palo, pero si alguien le da una nueva escena 2 días antes de filmar, entra en pánico. Necesita tiempo, mucho tiempo. Lo que a otros les lleva horas, a él le puede llevar semanas, pero de alguna manera la lucha nunca se muestra, como en Pulp Fiction, donde dio uno de los monólogos más inquietantes e inolvidables de la historia del cine. Interpretó al Capitán Cons, que entrega una reliquia familiar, un reloj de oro, a un niño, pero la historia del reloj dista mucho de ser conmovedora. Pasó por 3 generaciones, desde la Primera Guerra Mundial hasta Vietnam. El personaje de Balkan se explica sin inmutarse que tanto el padre del niño como Cons escondieron el reloj dentro de sus cuerpos durante años de encarcelamiento. Escondí este incómodo trozo de metal en mi culo durante 2 años, le dice con perfecta seriedad a un niño. Es horripilante e hilarante a la vez, y solo Balkan podía hacerlo tan sincero como ridículo. 8 años después, obtuvo su segunda nominación al Oscar por Atrápame si puedes. Esta vez, no estaba jugando raro o espeluznante. Tenía el corazón roto. Balkan interpretó a Frank Abagnale Sr., el triste y decepcionado padre de un estafador adolescente, a diferencia de sus papeles habituales. Este tenía los pies en la tierra y era profundamente humano. Su hijo, interpretado por Leonardo DiCaprio, huye a un mundo de mentiras, pero la interpretación de Wan sigue siendo real. Es solo un hombre cuya vida se desmoronó. El papel le valió un BAFTA, un premio SAG y una nominación al Oscar. Sin trucos. Solo dolor y orgullo. Incluso cuando se adentra en la fantasía salvaje, Balkan encuentra la manera de destacar. En Sleepy Hollow, interpretó al jinete sin cabeza. Llevaba pesadas prótesis y montaba un caballo mecánico que, curiosamente, se había utilizado décadas antes en National Velvet, de Elizabeth Taylor. No tenía diálogos, solo gruñidos y físico, pero lo hizo aterrador. El equipo de efectos de la película construyó trajes sin cabeza, pájaros mecánicos y murciélagos falsos para conseguir la ilusión, pero la intensa presencia de Watkins dio vida a la criatura como ninguna tecnología podría hacerlo. Recientemente, a los 81 años, regresó al territorio de los grandes éxitos de taquilla en Dune, segunda parte. Interpretó al emperador Saddam IV, el despiadado gobernante del universo conocido. Los fans esperaban la aparición de su personaje desde la primera parte, y cuando por fin apareció, lo hizo andando, tranquilo,
extraño, poderoso, se unió a un reparto lleno de estrellas más jóvenes, como Timothée Chalamet y Zendaya, y aún así consiguió mantener el tipo. La película se retrasó, pero la espera no hizo más que aumentar la expectación. Balkan cumplió como siempre. Lo más impresionante es que no ha bajado el ritmo. Sigue trabajando con la misma energía que hace décadas. Su reciente papel en la serie de Apple TV Plus Severance le valió una nominación al Emmy. Balkan interpreta a un empleado de edad avanzada atrapado entre dos vidas. Es una interpretación tranquila e inquietante, y otro recordatorio de lo mucho que puede hacer sin decir gran cosa. Sus películas han recaudado más de 1.800 millones solo en Estados Unidos, una cifra asombrosa para alguien a menudo conocido por papeles extraños. Sin embargo, esa rareza es exactamente lo que le ha convertido en una leyenda. Balkan siempre ha abrazado lo fuera de lo común, lo extraño, lo peligroso. Él mismo lo dijo, le gustan los papeles un poco descentrados. Los directores lo adoran por eso. Quentin Tarantino dijo una vez que la aparición de Balkan en True Romance era una de las mejores cosas que había rodado nunca, y la crítica está de acuerdo. Su oscarizado papel en El cazador de ciervos fue considerado una de las mejores interpretaciones cinematográficas de todos los tiempos. Incluso su papel en Planes from Heaven se incluyó en una lista de las 100 mejores interpretaciones que deberían haber ganado un Oscar. Y sin embargo, a pesar de toda la fama, Balkan sigue siendo misteriosa. En una época en la que todos los famosos publican en las redes sociales, comparten sus comidas, sus pensamientos, sus vidas, Balkan no hace nada de eso. Nunca ha tenido un teléfono